¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Cross, bienvenidos a esta parte número 8 del volumen número 14 de Dan Match. Vamos a darle con todas, sin antes recordarles que estoy sacando otras series viendo manga, haciendo reviews, también sacando otras series que estoy haciendo narración, entonces para que apoyen todo el contenido del canal. Ahora sí, vamos a darle. Entonces, tras ver a nuestro legendario Juggernaut sumido en un pensamiento de cómo kawaizarse al albino, pasamos al pasado de Ryu nuevamente. Esta vez hablando con su difunta hermana Lyra, una hobbit que medía menos de 120 centímetros, que había extendido una colección de instrumentos extraños sobre la mesa. Era una mujer cínica, pero que decía las verdades como templos a quien fuera y donde fuera. Ryu fue a ella luego de que Kaguya y Alice le dejaran más confundida con todo esto del sacrificio y qué significa la justicia, bueno, todo esto. Entonces recurrió a su amiga Hobbit. Lyra le había enseñado mañas que más que nada a Ryu, como chantajear, intimidación, cómo ganar en el póker, bueno, todas esas habilidades que luego le servirían mucho. O sea, todo lo que, por así decirlo, un humano cualquiera en Latinoamérica, bueno, en cualquier parte del mundo necesitaría para sobrevivir, ¿no? Para que, pues obviamente no lo cojan de pendejo. Pero esta pequeña hobbit, en esta ocasión, le dijo a ella, a Ryu, que pues, no había contemplado ciertas situaciones. Y es que en última instancia, era ella misma quien decide lo que es verdad o no. O sea, le dijo, tú eres quien crea tu propia verdad. Toma todo como algo insignificante. Piensa todo y concédete una verdad con la que puedas estar satisfecha. La verdad cambia completamente y es dependiente de cada persona. Esta chica era, pues digámoslo así, la consejera de Ryu de la familia Astrea. Le decía cosas que las demás solo camuflaban con frases que ella no entendía el 100%. Por eso Ryu quería tanto a Lyra. Ella le regaló dos consejos de los más útiles que para Ryu pudo entender en su vida y se los comparto textualmente. Los consejos fueron los siguientes. Escucha, Lion. El conocimiento es un arma. La información es un boleto de comida. Lo que te he enseñado puede haber sido impropio y aleatorio, pero todo será útil algún día. Recuérdalo todo, úsalo todo. Usa tu cerebro hasta que la sangre salga por tus oídos. Si no tienes equipo o ítems, busca lo que necesitas del calabozo. Y si no es posible, confía en el botín. Haz tus propias sustituciones. Incluso si algo es inútil por sí solo, podría ser increíblemente útil combinado con otras cosas. Por último le dijo, es posible que todo este conocimiento aleatorio haya sido molesto y te haya llevado a, digámoslo así, mucho tiempo, pero es mejor que ser ignorante. Puede llevar un tiempo, pero ahora tienes que convertir lo que sabes en sabiduría. Tras estos espectaculares consejos, siguió la batalla. La batalla en la vida real no cesaba, el laberinto era implacable. La cantidad y el nivel de monstruos que aparecían era terriblemente abrumador. Bell luchaba con todo lo que podía. Ryu apenas podía aguantar. Fueron atacados por los Spartoids, que eran unos guerreros bien entrenados por el calabozo. Tanto que así que Bell no podía aguantarlo con facilidad y que requerían mucho tiempo para ser asesinados. Entonces apareció además de eso un soldado de obsidiana, que a pesar de ser un monstruo débil, tenía la capacidad de deshabilitar la magia. El único ataque que podría abrir las brechas para escapar entre tantos monstruos era el Fireball, pero ahora no podía hacerse. El calabozo de una u otra manera los quería muertos. Pero eso no era nada. Llegaron entonces monstruos más temidos del piso 37, las peludas. Eran monstruos, yo sé que suena feo. Eran monstruos que tenían cuerpos largos y delgados como una serpiente con 4 patas. Su piel era de un color verde oscuro nauseabundo y sus espaldas estaban cubiertas de innumerables espinas como un cuerpo espín.
A primera vista se parecían lagartos, pero en realidad pertenecían a una especie de dragón bien reconocida y que en cada espina tenían un poderoso veneno. Tal cual Rambo de las tres peludas, porque habían tres peludas, empezaron a repartir espinazos como si no hubiera un mañana. Bell corrió rápidamente a robarle un escudo a uno de los lagartos y correr a salvar a Ryu. La estrelló en su pecho para protegerla y tras el escudo se acurrucaron. Solo se escuchaba el choque de las espinas con el escudo. Bell, sumamente arrinconado contra el cuerpo de Ryu, apretaba los dientes para que sus fuerzas no fallaran. Entonces las peludas, al ver que no lograban nada, sacaron sus castas de dragones. Entonces empezaron a incendiar a cuanto pirobo se pusiera frente a ellas. Monstruos aventureros. Era un atroz caos de fuego, pero esa fue la oportunidad perfecta para que Ryu usara el Kanseki. Ya saben, aquella piedra que explotaba. Lo lanzó sin miedo a nada. El fuego activó el Kanseki, logrando una gran explosión. El chillido de los monstruos no se hicieron esperar. Bell y Ryu fueron lanzados hacia atrás con un escudo y todo, mientras los espartoides y los soldados de Obsidiana explotaron en innumerables fragmentos. Las tres peludas también fueron tragadas por la ola en llamas, pero cuando Ryu vio a Bell se percató que Bell había recibido una espina envenenada en su hombro. No habían tres sino cuatro peludas. Ryu se puso pálida. Eliminó la peluda con una impecable habilidad con sus dagas, pero al mismo tiempo que la piedra cayó al suelo, asimismo su conejo albino se derrumbaba en él. Cuando Ryu cayó de rodillas con el rostro fantasmalmente blanco, Bell arrancó la espina de su hombro con los ojos más adoloridos posibles. Al momento siguiente había hundido la daga que sostenía en su mano derecha dentro de la herida. Esta vez se estaba atacando a sí mismo. Por un momento, Ryu cuestionó si se estaba volviendo loco, pero luego abrió sus ojos azules con gran sorpresa. La daga estaba manchada ahora de negro. ¿Cómo así? ¿Qué pasaba? La brillante daga blanca que había hundido en su hombro izquierdo estaba cubierta de un líquido negro. Era Hakugen, la daga larga que Welf había hecho con el cuerno de un unicornio. Un raro botín. El cuerno de unicornio era muy apreciado para su uso en ítems de recuperación y tenían la capacidad de neutralizar muchos venenos diferentes. Sería lógico pensar entonces que Hakugen tuviera propiedades de antídoto. Bell había recordado el origen de su daga y rápidamente apuñalaba su herida. Efectivamente, la daga de cuerno de unicornio absorbió el veneno negro de la herida de Bell. Las partículas negras como hollín se reunieron en el centro de la cuchilla y finalmente se derritieron purificadas. Mientras los hacían, el dolor retrocedió del cuerpo de Bell como una ola, revirtiendo su furioso camino hacia la muerte. Tras calmarse y descansar, continuaron su viaje. Ahora Ryu había decidido ir por un camino que los difuntos, por alguna razón, no siguieron. Y en efecto, el camino que tenían era sumamente fuerte. Una gota fría atravesó la delgada y delicada espalda de Ryu. Entendía hacia dónde se dirigían, pero no quiso alarmar a Bell. Solo le dijo que si pasaban los siguientes llegarían al camino principal. Bell, tal cual niño emocionado, no pensó cómo Ryu fue capaz de determinar con tanta seguridad qué es lo que seguía. Y era porque aquel lugar que venía era una severenda gonorrea. Era un sitio sumamente fuerte. Llegaron al Coliseo, el lugar de las matanzas, una habitación grande, rodeada por lados y lado de afiladas formaciones rocosas, un abismo que te recibiría con las más afiladas rocas, y la única ruta, un puente en medio donde los monstruos aparecían sin ningún tipo de límite. El aire debería estar circulando en la habitación porque un silbido como en el viento seco y frío que bajaba por un estrecho barranco provenía del lejano suelo rocoso. Bell tembló ante la escala de tan colosal estructura que se elevaba como una isla en el centro de la habitación. Era especialmente notable. Le recordó a Bell una cierta estructura en horario. Era como un anfiteatro. La enorme estructura redonda se veía exactamente igual. Emitía una tenue fosforescencia que parecía flotar en la oscuridad,
Incluso ahora los gritos de la batalla resonaban incesantemente desde la forma blanca lechosa a la que conducía el puente frente a Bell. Para ser claros, el Coliseo no es toda esta área, es solo esa estructura de en medio. Se llama así, dijo Ryu, sin importar cuántos monstruos mates, el suministro nunca se agota. Un cáliz sin fondo de monstruos. Bell finalmente entendió el verdadero significado de las palabras que Ryu había dicho unos minutos antes. Para alcanzar la esperanza tenían que atravesar la desesperación tan profunda como el abismo debajo de ellos. Estalló en sudor, al mismo tiempo fue consumido por el impulso de arrancarse el cabello. Ryu de una u otra manera intentó calmar a Bell. O sea, ya estaba entendiendo que se los iba a cargar la chingada. Y más si no se suscribían a Icros. Ryu tenía un plan y era ocultarse mientras pasaban, y pues la idea fue que utilizar todo aquello que su amiga le había enseñado, utilizar los botines, utilizar las circunstancias y hacerlo una oportunidad. Así que pues cogió todas esas ovejas calacas que habían asesinado y esa piel oscura que soltaron como botín. Ryu la había recolectado y ahora las unía para poder hacer pues una manta grande con esta piel, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hizo esto Ryu? Pues cogió 3 de estas pieles, una la deshilachó para hacer hilos y las otras 2 las unió junto a una aguja, y pues ahora tenían un camuflaje para ocultar su aroma sobre todos los desgraciados monstruos que iban a aparecer. Prácticamente estaba cubriéndole los miados que salían del pinche conejo nervioso. Usaron también las tripas y corazones de los monstruos que habían soltado. Se untaron hasta que sus aromas se perdían en la mezcla rojiza. El Coliseo estaba ubicado entre la tercera y segunda pared, y además de esto tenía 4 puertas, una en cada punto cardinal. Ryu, legendaria aventurera, pudo descifrar que estaban hacia el norte, así que la misión era pasar de largo, ir directo al sur. Bell estaba lleno de admiración. No podía evitar mirar el rostro de esa sabia elfa, y también estaba muy buena, que había tomado una buena decisión tras otra, y pues si en este momento estaban aquí, era solamente por ella. No se había desmayado ante sus propios espíritus. Ryu era realmente sorprendente, era increíble, tanto así, tanta emoción sintió que él le dijo: Ryu, realmente eres increíble. Incluso en una situación como esta mantienes la calma y tomas las decisiones correctas. Has venido a rescatarme tantas veces. Si no estuvieras aquí, nunca podría salir de los pisos profundos. Ryu entonces le entregó un kanseki a Bell junto a las instrucciones y el mapa. Bell sintió que todo esto tenía algo oculto, que no estaba del todo bien, pero Ryu dijo: vamos, suscríbete a Icros. Y listo, chicos, llegamos a la parte final de este video, volumen número 14, parte número 8. Ya estamos llegando al final. Yo sé que se han alargado un poquito los videos, básicamente pues es bastante largo este volumen número 14. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse y también mirar los demás proyectos que están saliendo en el canal. Ahora sí, me despido, bye bye.